Buenas tardes, profesora. Vamos a explicarle ahora en esta ocasión nuestro trabajo de final de algoritmos. Somos el grupo 5. Empezamos con la gestión de servicios contables. La introducción. Nuestro proyecto consiste en desarrollar un algoritmo en C++ para automatizar la gestión de servicios y que el sistema va a registrar y validar los datos de los clientes, calcular el presupuesto con IGB y generar los reportes estadísticos. El marco teórico se basa en tres conceptos principales: algoritmos, programación estructurada y vectores, que permitirán organizar la información y procesarla de manera eficiente. Nuestro problema es que realizar este proceso de forma manual puede generar errores en los registros, demoras y dificultades para obtener reportes confiables. Por eso proponemos automatizar el proceso. Nuestro objetivo general es desarrollar un algoritmo que registre clientes, calcule el presupuesto y genere reportes. Como objetivos específicos tenemos que buscamos validar los datos, asignar el servicio, realizar cálculos automáticamente y almacenar la información mediante vectores. Bien, continuando con los alcances del proyecto, automatiza lo que viene siendo el registro y validación de clientes, selecciona el servicio y calcula lo que viene siendo el presupuesto de IGB, procesa múltiples registros mediante vectores, la cual también genera reportes estadísticos, considerándose C++. En restricciones tenemos lo que viene, solo admite 4 servicios contables, la cual utiliza una tasa fija de IGB de 18%, la capacidad máxima de cliente por ejecución es 100 y la función única como aplicación de consola, la cual no utiliza ni interfaz ni gráficas. Continuando con el punto 4 de análisis, presentando lo que viene siendo el modelo de solución lógica de nuestro proyecto. Consideramos, por ejemplo, un cliente llamado Cristian Serna desea solicitar el servicio de asesoría tributaria. En primer lugar, el sistema presenta el menú principal para la elección del cliente. Luego registra los datos del cliente y valida que la información sea válida. Luego de esto, el algoritmo identifica el servicio del cliente solicitado por el cliente exactamente y asigna el costo automáticamente. Continúa presentando lo que viene siendo el resumen de servicios, indicando una vez más la verificación con los datos y costos del cliente para finalizar la operación o si desea otra. Continuando la segunda elección del cliente por el proceso operativo y finalmente presentando el reporte estadístico final, la cual señalando el regreso al menú y siempre consultando si desea o no continuar con la operación. Y una vez que reciba la respuesta tanto sí o no, y la cual en este ejemplo hemos tomado lo que viene siendo el no continuar, entonces se indica la finalización del sistema. A continuación explicaré la secuencia lógica y la tabla de análisis de datos de nuestro sistema. En primer lugar, la secuencia lógica muestra el orden en el que funciona el algoritmo. El sistema inicia inicializando las variables principales como el total de ingresos y los contadores de cada servicio. Luego registra los servicios disponibles y presenta un menú con las opciones de registrar clientes, visualizar el reporte estadístico, salir del sistema. Cuando el usuario elige registrar clientes, el sistema valida la opción y solicita la cantidad de clientes. Después registra la información de cada uno, valida el tipo de servicio, asigna el precio correspondiente, calcula el IGB, el presupuesto y actualiza el total de ingresos. Este proceso se repite hasta completar todos los registros. Finalmente, el sistema calcula el promedio de ingresos, identifica el servicio más y el menos solicitado, muestra el reporte estadístico y pregunta si se desea realizar otra operación o finalizar el programa. Ahora explicaré la tabla de análisis de datos. Esta tabla identifica todas las variables utilizadas por el algoritmo y las clasifica en datos de entrada, intermedios y de salida. Además, indica el nombre de cada variable, su función, el tipo de datos que almacena y las restricciones que debe cumplir. Los datos de entrada corresponden a la información que ingresa el usuario, como la opción del menú, los datos del cliente y el tipo de servicio. Los datos intermedios son las variables que utiliza el programa para realizar los cálculos y el control del proceso, como el IGB, el precio del servicio, los contadores y el total de ingresos. Finalmente, los datos de salida son los resultados que obtiene el usuario, como el presupuesto, el total de ingresos, el servicio más solicitado, el menos solicitado y el promedio de ingresos. En conclusión, tanto la secuencia lógica como la tabla de análisis de datos permiten comprender de manera clara cómo funciona el algoritmo, desde el ingreso de la información hasta la obtención de los resultados. Consecuente de esto, podemos ver las fórmulas en el modelo matemático. Tenemos la fórmula del cálculo de IGB, cálculo del presupuesto, cálculo del total de ingresos, cálculo del promedio de ingresos por cliente y también cómo identificar el servicio más y menos solicitado.
A continuación les explicaré el pseudocódigo y el diagrama de flujo. El pseudocódigo inicia con las variables principales, por ejemplo, en total ingresos comienza en 0 y también se inicializan en 0 los contadores de cada servicio. Luego se almacenan los nombres de los 4 servicios dentro del vector servicio. Después se muestra el menú principal con las 3 opciones: registro de cliente, mostrar el reporte estadístico y salida del sistema. Para el registro de clientes se ingresan los nombres, apellido, DNI, teléfono y correo electrónico. Cada dato se valida mediante la estructura repetir hasta. Luego, para seleccionar el servicio, la estructura seleccionar caso permite asignar automáticamente el precio correspondiente al servicio elegido. Y en cada caso también se incrementa el contador correspondiente, lo cual permitirá determinar posteriormente el servicio más y menos solicitado. Para el reporte estadístico, los contadores de cada servicio se almacenan en el vector contador. Para encontrar el servicio más y menos solicitado se utiliza una comparación de máximos, y para encontrar el menos solicitado se utiliza una comparación de mínimo. Esas son las variables POS y MAX. Para el diagrama de flujo, primero se inicializan las variables, luego se valida la opción ingresada. Si se selecciona registrar, el flujo continúa con el ingreso de la validación de los datos del cliente. Después se selecciona el servicio de asignación. Para el precio se calcula el IGB y el presupuesto. Finalmente se actualizan los contadores y acumuladores. Si se selecciona la opción reportes, se muestra el total de clientes, los ingresos, el promedio y los servicios más y menos solicitados. En conclusión, el pseudocódigo nos permitió organizar de manera lógica todas las instrucciones del sistema antes de programarlo. Posterior a eso, esa lógica fue implementada en C++, respetando las validaciones, uso de vectores, las estructuras repetitivas, selectivas y secuenciales. De esa manera, como podemos comprobar que el algoritmo funciona correctamente y cumple con los objetivos planeados. Gracias.